Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reconectados. Nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que me imagino que a muchos les va a parecer atractivo, es el liderazgo, cómo desarrollar el liderazgo en nuestros hijos. Y para eso tenemos un invitado especial, aparte de, bueno, quienes ya nos conocen, está aquí el Pastor Benny. Yo soy el Pastor Benny Fuentes. ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio que están escuchándonos en esta hora y que lo están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Benny Fuentes, pastor en Comunidad Cristiana de México. Y bueno, está también con nosotros Ada Nayeli Hernández, la psicoterapeuta, ya se presentó. Y bueno, nos acompaña hoy mi cuñado, Francisco Vázquez, licenciado y también pastor en Comunidad Cristiana, pero él también tiene una amplia experiencia en lo que es recursos humanos y es licenciado en administración. Pero bueno, lo invitamos en parte porque el tema de hoy tiene que ver con el liderazgo y vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros como papás vamos a enseñarle a nuestros hijos a ser verdaderos líderes en la vida. Y yo les preguntaría, chicos, ¿cuántos quisiéramos que nuestros hijos sean líderes? Y pues creo que todos podemos decir eso. Claro, toda mamá, todo papá quiere que su hijo sea el que está en la foto, ¿no? Pero así es. No sé cómo. Sobre todo los que tenemos niños chiquitos, sentimos como que yo quiero que mi hijo sea el líder de la escuela, del equipo de fútbol. Soñamos en que nuestros hijos sean alguien relevante en donde quiera que ellos lleguen, impacten, ¿verdad? Que no sean uno más del montón. Claro, pero también tenemos claro, bueno, yo cuando hiciste esta pregunta me quedé así como que, bueno, tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué? Porque ser líder, ustedes, por ejemplo, que son líderes en la iglesia, claro, saben que es una posición, sí, de honor y todo, pero de también muy difícil, porque sí, todo el tiempo estás así como que cuidando, que el ser ejemplo, o sea, sí es una posición acá padre, claro, pero también es... claro, tiene sus bemoles. Pero ¿no? sí, como vamos a ver ahorita en el programa, realmente el liderazgo es algo que el Señor Jesús nos lo da por el solo hecho de tenerlo a Él. Es parte de una característica de ser cristiano, de conocer del Evangelio. Pero, obviamente, el estilo de liderazgo a la manera de Jesús, a la manera de Dios. Y eso es muy beneficioso para nuestros hijos. Es muy importante que nuestros hijos sepan que van a lo grande. Nadie tiene hijos para decir, bueno, mi hijo, tú vas a ser parte del montón, no te preocupes, te formas. No, todos como papás tenemos los sueños de que nuestros hijos incluso lleguen más lejos que nosotros. Por eso, amigo, no queremos que le cambies, queremos que te quedes con nosotros aquí en Reconectados. Y este programa es volviendo el corazón de los padres hacia los hijos, enfocado principalmente para papás, para que tú como papá tomes esa rienda de la crianza de tus hijos, te involucres con tus hijos. Y de verdad el tema de hoy te va a gustar mucho acerca de cómo formamos líderes en nuestros pequeñitos. Desde muy pequeñitos ellos empiezan a desarrollar habilidades que después en el tiempo se van reafirmando de acuerdo a su carácter, por supuesto. Así es, exactamente. Las habilidades de liderazgo no te esperes a que ya cuando vaya a la universidad, desde que son pequeños, tú vas desarrollando esa habilidad en ellos. Más adelante vamos a ver este asunto de que si un líder nace o un líder se hace. Se hace, ándale. Y son ambas cosas. O sea, sí, ya a veces se nacen con ciertas características, pero tú como mamá, tú como papá, tienes esta oportunidad de desarrollar en tus hijos esta habilidad y vamos a ver cómo. Algo que bien importante es que, como decías, queremos que todos sean líderes así como en el mundo, ¿no? Pero el primer llamado de liderazgo, todos en algún momento vamos a ser líderes, por ejemplo, en nuestra casa. Los hijos que tengamos como varones serán líderes de su hogar, esa es la idea. O incluso las mujeres también, de alguna manera, como mamás, ejercemos un liderazgo que yo diría que es el más importante que puedas ejercer en tu vida. Es lo que vamos a ver. Como padres, ahorita,
Sí. Cualquier, no importa cuál sea tu puesto en tu empresa o en tu trabajo o de qué trabajes, eres un líder, eres una líder. Así es. Porque en tu casa eres el ejemplo a seguir de tus hijos. Así es. Básicamente la definición de liderazgo, ahorita la vamos a estar viendo, pero es que eres alguien a quien la gente sigue. Y si tú eres papá o eres mamá, tienes a las personas más importantes de tu vida que te van a seguir, que van a ver tu ejemplo y que ellos algún día serán ese ejemplo. Tenemos que cortar las malas, las malas situaciones que se han dado aquí en Latinoamérica de que un papá borracho, después su hijo es un borracho y después son patrones de vida. Pero eso no se rompe porque ha habido un mal liderazgo. Pero cuando tú hoy decides escuchar esos principios, que todo lo que te vamos a hablar hoy está fundamentado en la palabra de Dios. Porque bueno, hay un liderazgo en el mundo que ahorita lo vamos a estar platicando, pero eso no es el liderazgo al que aspiramos. Eso es bien sino importante. Conocer los principios de Dios para que nuestros hijos sean verdaderos líderes, que impacten. Líderes trascendentes. Trascendentes, exactamente. Exactamente, porque hay muchos tipos de liderazgo. Cuando estaba preparando el tema, pues vi muchos tipos de liderazgo, pero aún el mundo secular, la ciencia secular reconoce a Jesús como uno de los líderes más importantes en la historia de la humanidad. Entonces vale la pena revisar qué aspectos son los que conforman el liderazgo según Jesús. Así es. Y saber también que tenemos como papás y mamás una gran responsabilidad en el hogar, que sobre nuestros hombros pesa el saber llevar, el saber encaminar, el saber guiar a nuestros hijos a un liderazgo correcto. Como lo mencionaban ustedes, no a como el mundo te enseña, no a como el mundo nos ha acostumbrado desde pequeños, desde que vamos en la primaria, secundaria y toda nuestra escuela, nos enseñan que tenemos que a veces que pisar a los demás para lograr, para escalar un nivel. Ascender, y cuando estudiamos la palabra y vemos que en la palabra que Jesús en ningún momento hizo eso, pisotear a alguien para lograr un lugar más encumbrado. Y así debemos de ser nosotros como papás, enseñar ese tipo de liderazgo a nuestros pequeños. Enseñarlo, ¿verdad? pero vivirlo. Y vivirlo, por eso este sí, programa no te lo es. puedes perder, porque tú tienes que ser un mejor líder hoy. Esto ya no es algo para que nada más tú lo vas a enseñar, es algo que tienes que vivir hoy. Tienes que empezar a ejercer un liderazgo positivo en tus hijos, no impositivo. Y bueno, esto queremos continuar. Por supuesto, si nos sigues por redes sociales, estamos aquí por Facebook y también en YouTube. Déjanos sus comentarios, tus preguntas, mándanos un saludo. Y por cierto, si me ves que traigo lentes ahorita oscuros es porque hace un recuperón de los ojos, estamos recuperándonos. Y bueno, esperemos que pronto ya estemos al 100, pero nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en este programa Reconectados. Y bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos con este tema tan importante. El liderazgo, cómo desarrollar el liderazgo en tus hijos. No te vayas. En un momento regresamos. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. ...88.3 FM... Shaddai Radio... ...llegando con el amor de Cristo para tu vida... ...somos la radio que te bendice... Shaddai... Shaddai... Programación 24/7... ...88.3 FM... Reconectados, un programa con temas de actualidad para conectar a padres e hijos, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, por el 88.3 de tu FM. Reconectados. En esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida. Jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en un plan cumplido por Dios.
Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Continuamos con más. Reconectados. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Reconectados. Bienvenidos. Hoy estamos con el tema de cómo desarrollar la habilidad de liderazgo en nuestros hijos. Estamos comentando que es bien importante que como papás formemos a los líderes del mañana, pero que hoy mismo tenemos que estar ya ejerciendo nuestro liderazgo positivamente sobre ellos para que nuestros hijos sean verdaderos líderes. Y bueno, vamos a entrar a las definiciones y espero que, Adita, nos puedas comentar cuál es la definición de liderazgo. Y bueno, yo sé que encontraste algunas, pero entre otras. Ajá. Estuve revisando muchísimas, ¿no? De diversas perspectivas, y esta fue una de las que más me gustó. ¿Qué es liderazgo? Otro concepto asociado a liderazgo es la apertura, porque no nada más se trata de ser líderes. Sí. Un líder tiene que tener también apertura. Liderazgo y apertura, entonces. La tomé del libro de Aprendizajes Clave, que es del nuevo modelo educativo. Claro. Como ya medio les había comentado, yo me desempeño mi profesión, aparte de la práctica privada, en Escuela Cristiana Nuevo Horizonte, como parte del departamento psicopedagógico, y bueno, entonces me toca llevar esto. Por eso de ahí saqué la definición, de ese contexto más como escolar. Adelante. Entonces dice que es capacidad de guiar y vincularse con otros de manera colaborativa para impactar positivamente en su entorno. Me gustó mucho que dice, sí, capacidad de guiar, pero a la vez vincularse con otros. O sea, el líder no nada más es el que da las órdenes. Síganme ya, ¿no? Ajá. Dice que va a guiar, pero a través de vincularse con los demás de manera colaborativa. Uh-huh. ¿Y cuál es la función de esa vinculación y de esa guianza? Impactar positivamente su entorno. Vamos a ver que es bien importante esto, ¿no? Porque líderes, por ejemplo, Hitler fue un líder, claro, innegable, pero no impactó positivamente su entorno, ¿no? Hay un gran escritor que se llama John Maxwell, que tiene muchos libros acerca del liderazgo. Pues, parte de él es esto. Y por ahí viene una definición que él habla, que es el liderazgo es influencia. Uh-huh. Es no solamente ejercer órdenes o porque tienes una posición, nada más decir, es que soy tu papá, es que soy tu mamá. Esa es bien clásica. ¿Por qué, mamá? Porque soy tu madre y ya. No. El verdadero liderazgo que tenemos que ejercer principalmente es de influencia, es decir, tu vida influye más que tus palabras. Tu ejemplo influye más en tus hijos que lo que tú les puedas imponer. Por eso es importante, es cierto, Dios te ha dado esa autoridad como padre, tú eres
responsable de criarlos, de educarlos, de darles todo lo que necesiten, pero si no aplicas estos principios de influenciar su vida más allá de lo externo, porque un papá generalmente nos movemos como árbitros, ¿no? Sí, no hagas esto, no hagas aquello, no a lo otro. Y entonces ahí entra un juego de poder. De hecho, lo tenemos un poquito más adelante, Exacto. la importancia de desarrollar, vamos a dar no solamente los aspectos teóricos sobre el Claro, liderazgo, claro. sino también la parte más importante, ojalá lo podamos abordar en este programa y si no en el que sigue, es como estrategias de cómo tú como mamá o papá vas a lograr desarrollar a verlas. esto. El cómo hacer, el qué hacer. El cómo hacer exactamente es lo más importante. Nada más termino con otro aspecto de la definición que ¿Sí? dice que es esta capacidad de guiar asociada a lo que es la autonomía solidaria. ¿Qué es la autonomía solidaria? El que tu hijo tenga la Sí. capacidad de tomar decisiones Por pero él mismo. por él mismo, pero pensando en los demás. Dice, Autonomía solidaria, claro. implica una capacidad de diálogo y toma de perspectiva para lograr una meta. Ya. Pues así es, que nuestros hijos no se sientan el centro del universo, papás, mamá, a veces también nosotros nos equivocamos en eso. Ay, mi chiquito, ay, mi chiquita, tú es que le damos todo y formamos en nuestro hijo un entorno en donde ellos se sienten que son los reyes máximos del universo. Los idolitos. Los idolitos, Un ídolo ahí en el la dicho, casa. Y al hacer eso les estamos dando un mal ejemplo de liderazgo. mal ejemplo de liderazgo y un daño tremendo. ¿Ok? Tenemos que ver en la historia que hay varios tipos de liderazgo y de hecho tenemos que, antes de poder entrar a las definiciones que vamos a estar viendo, a los conceptos y los principios, a las cosas prácticas, tenemos que nada más abordar un punto importante, la diferencia en el liderazgo. ¿Qué es un líder a la manera del mundo, por así decirlo, o de la historia? ¿Y qué es un líder a la manera de Jesús, un líder a la manera de Dios? Porque ahí habla de una cosa muy, muy diferente y bueno, Como aquí, licenciado Paco, que ya estuviste en Gracias. ambos ámbitos, empresarial, ahí fuiste un líder dentro de tu... estuviste en Sí. recursos humanos en la hotelería, ¿verdad? Tuve la bendición de estar en la hotelería 7 años. Obviamente empecé desde abajo, en el Claro. departamento de recursos humanos, y tuve la bendición de ir escalando posiciones. Entonces, al ir escalando posiciones, pues te dan mayor responsabilidades. Claro. Y dentro de esas responsabilidades era de que ya tenías gente a tu cargo, de que ahora tú eras responsable del trabajo de otras personas. Y entonces, en un trabajo secular, tú eres contratado principalmente para dar soluciones a un jefe. Si no eres bueno, si Para no puedes solucionar esos problemas, el patrón te dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, y te dan ácido. Ha sido un placer, y te corren. Y esa es la manera del mundo. Pero, entonces, como les comentaba, al tener gente a mi cargo, yo tenía que influir en ellos. ¿Y tú les dabas ácido? No, Sí les Cuando dabas se lo merecían ácido. nada más, Era parte de su era chamba. parte de mi trabajo. Al Sí. estar en recursos humanos, tú sabes Muy que pues, la materia prima de un hotel, de un hotel, es primeramente su gente. Claro. Y de Entonces, toda empresa. En toda empresa. De toda empresa. Y en este caso, si una persona no está dando el ancho, porque para eso también a mí me contrataron, para que gente calificada esté en el puesto correcto. Así es. Entonces, si hay una persona que no está cumpliendo con el ancho, no está dando el kilo como comúnmente dicen, pues lamentablemente se tiene que ir. Y a veces mi trabajo era decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias. Oye, pero tú que te tocaba evaluar, entrevistar a la gente, ¿tú podías detectar a alguien que tuvo una formación de niño hacia un liderazgo o gente que simplemente no era influencia? ¿Tú te dabas cuenta? Sí, porque la gente, los líderes traen un rasgo, traen una característica. Rápidamente ves su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de expresarse. Y ahí te das cuenta de que esta persona sí trae un líder dentro. Y hay gente que es muy, muy tímida, muy cohibida, que cuando me tocaba entrevistar a la gente nueva, ahí te das cuenta de todo. ¿Y eso tiene que ver con una formación, con la educación o algo, Como algo en la psique, algo psicológico? Como nada? explicábamos, hay características que ya Innatas. se nacen de líder, como la personalidad, el temperamento. Un temperamento extrovertido, pues es usualmente el que más se relaciona con un líder, aunque no necesariamente, pero hay personas que por temperamento pueden ser muy introvertidas y después desarrollar una Exactamente, es lo que pensaba, porque a lo mejor había alguien introvertido, pero que dentro tenía capacidades, pero simplemente no se supieron explotar Así es. en las etapas formativas, como es la niñez, la infancia o la adolescencia,
los papás tienen mucho que ver, porque O hay incluso quien nació con un gran potencial, pero no se sé, fue no- ahogando. No fue bien dirigido. Exactamente. O se ahogó, como tú lo comentas. wow. Entonces nos estabas explicando como Entonces- de la diferencia, ¿no? Entre el liderazgo según Sí. mundo y según Dios. El estilo del mundo finalmente El es, estilo. es algo de logros, es algo de capacidades, es algo que tiene que ver con Algo un liderazgo. humano totalmente. Claro. O sea, Oye, Vale. ahora que tienes esta oportunidad de ser un líder diferente, bueno, me imagino que en la empresa que estuviste tú sí fuiste un líder como Jesús, porque tú tienes una... no, pero todavía no era cristiano. Ah, no era no, cristiano. casi no, todavía estaba, estaba. en el proceso de... Estaba en el proceso de- entonces sí, quién sabe, ¿no? Pero No, pero aún así traté de hacer mi mejor esfuerzo en mi trabajo, en un trabajo secular. Aún empezando a conocer a Dios, pues todavía no estaba afirmado, pero creo que fui buen jefe. Creo que fui buen jefe. Miren, hermano, y amigos, perdón que nos escuchan, queremos decir algo, o sea, cuando hablamos de liderazgo a la manera de Dios y las cosas a la manera de Dios, es que si tú ves la palabra de Dios, la Biblia, te vas a encontrar que hay una cultura completamente diferente a lo que se vive en la tierra, en el mundo. O sea, Jesucristo, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos habla acerca de una manera de hacer las cosas diferentes, de una enseñanza diferente. Cuando el mundo te dice, si te pegan, pues tú devuélvesela. ¿Qué dice Jesús? Al que te dé la mejilla, dale la otra. Y nos suena un poquito radical y drástico, pero es que es un amor radical. Jesucristo vino a predicar un amor radical y un estilo de vida diferente que agrada a Dios, pero que además tiene la promesa de ser de mayor bendición. eso es bien importante. Cuando hablamos de liderazgo según Jesús, no estamos hablando de un tipo de liderazgo menor, ¿no? Bueno, cuando dices Sí, claro. al contrario. Mucha gente piensa que lo religioso, así, lo que suena medio de Dios, ay, es que pobrecito. Eso es chafa, ¿no? Eso es chafa. No, No va a competir. Y es que Ajá. hay un concepto de que el liderazgo es competencia, es agresividad, y tienes que sobreponerte y bueno. Y no, pero es impresionante que aún los líderes, los grandes líderes mundiales, reconocen en Jesús, en Jesucristo, como un personaje, para nosotros es un personaje divino, para ellos solamente histórico, pero aún así lo estudian como un personaje, un gran líder en la humanidad. Claro. No, es innegable que Jesús tuvo un impacto en la humanidad, creas o no creas en él como hijo de Dios. Es un personaje histórico, incluso. Ujú. Nadie puede negar que existió, que pisó la tierra y que tuvo una gran influencia que trascendió a su tiempo. Y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Sigue Por eso teniendo esa influencia tremenda. y cómo, por eso es tan interesante ver, bueno, cómo fue el liderazgo de Jesús, que aún con 12 discípulos ahí, con 12 amiguitos, perdón, 12 amigos, 12 Ajá, personas claro, que pues, estuvieron él estuvo ahí formado. Son personas muy cercanas. muy cercanas a él, cómo a través de esos 12 impactó el mundo completo. Y es que precisamente hoy estaba leyendo en mi devocional diario de que me tocó leer esa parte de Lucas, en donde habla de que Juan y Jacobo, discípulos de Jesús, Ah. estaban Está muy bueno. ese debatiendo entre ellos, diciendo quién va a ser el mayor. Y en algún momento Jesús les dijo, miren, ustedes saben que los reyes de la tierra, los gobernantes, dice, se enseñorean con autoridad de los que están bajo su cargo. Pero dice, mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera ser el mayor, dice, sirva a los demás. Y da varios ejemplos. Dice, el que recibe a un niño y lo recibe como a mí, dice, tendrá grande recompensa. Dice, a mí me recibe. El que recibe a un pequeñito, a mí me recibe. Y está hablando de tener un espíritu diferente. También pasaron por una aldea en donde rechazaron a Jesús. Y Jacobo y Juan precisamente dijeron, Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo y consuma a esa gente que te rechazó? Y eso lo hubiera hecho un tirano. Eso lo hubiera hecho un líder malvado, un Stalin, un Hitler. No, pero Jesús dijo, no, cálmense ustedes, no saben de qué espíritu son. Yo he venido a salvar al mundo, no he venido a condenarlo. Y simplemente se fue. Pero después avanzas en la historia y algo sucedió en esa aldea. Hubo una misericordia que alcanzó esa aldea. Hablando de otro pasaje bien importante donde Jesús muestra su liderazgo, no sé si quieres platicar. Yo quisiera comentar algo Ajá. interesante, pero referente a los, quizás en el enfoque de los negocios. Si vemos actualmente las opciones de negocio que actualmente hay, los multiniveles, muy fácil. Ah, claro. Ajá. Los multiniveles, su esquema de negocio son tomados básicamente de Jesús, ¿En serio? de su discipulado. Órale, no sabía. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, por ejemplo, tuvo a 12 personas. Y Jesús les dijo, ahora vayan ustedes y hagan discípulos hasta cualquier rincón de la tierra. Claro. Ahora, ¿qué hacen, por ejemplo, los negocios de multinivel que ahorita están muy de moda? Ujú. Muchas empresas. Invita a una persona y que esa persona invite a otra. Y se va haciendo como una cadenita. Y aquí vemos lo importante.
un modelo de liderazgo para los negocios es tomado de la palabra de Dios, Wow. del ejemplo Wow. de Jesús. Claro, Genial. así ¿Verdad? es. Y se aseguro que ellos ni siquiera se lo imaginan que de ahí. No. O algunos sí O con quizás conciencia, sí, sí, claro. Y la idea de esto, el resultado de esto es que vemos que son negocios exitosos. Claro. Son empresas que han crecido en los últimos años exorbitantemente. Pero, por ejemplo, sí he visto que ellos también se enfocan mucho en el liderazgo, en capacitar a la gente que tiene cercana y armar un equipo de trabajo y poder trabajar con gente que sea influencia para otros y ellos a otros. Y es algo exponencial. Al principio no se ve tal vez un gran crecimiento, un gran impacto como una publicidad, digamos, así masiva, pero es algo que... Pero es un crecimiento seguro y constante. Va ¿no? encaminado a que crees un líder, ese Él, líder a su que vez. cree otros nuevos líderes y así se vaya creciendo el modelo de negocio. De hecho, Jesús lo dice con una palabra, dice tú miras la semilla, dice, el que siembra la semilla y dice, y Dios da el crecimiento y tú no ves cuando crece, tú no ves de qué manera, dice, así es el reino de los cielos. O sea, no crece de la noche a la mañana, sino que poco a poco va desarrollando y da un gran fruto. Pero bueno, no me quiero salir mucho del tema. Pero qué padre la aportación que nos das, fíjate, yo no Sí, me había sí, puesto sí. a pensar en eso, pero está genial. Así trabajan actualmente los multiniveles. Y es un principio bíblico. Es un principio, es el ejemplo de Jesús. Es el liderazgo Es de Jesús. el liderazgo de cómo exactamente. llevar la palabra a todo el mundo. Y ahora, Con ¿cómo, Así lo hizo, así ahora, lo ¿cómo logró llevamos con esto tantos. a los hijos? ¿Cómo nosotros nos encargamos de que nuestros hijos tengan esa actitud de un verdadero líder? Creo que ya quedó un poquito claro de que el liderazgo que tiene una influencia mayor y que tiene un impacto mayor en la humanidad es un liderazgo que no se basa en mandar, sino que se basa en servir. Así es, me das chance Adelante, claro. Me gusta este pasaje de Jesús, está en Lucas 22, cuando es la gran conocida última cena y ahorita que se acercan estas fechas, Ya viene. pues cuando veas esa escena en alguna película o no sé qué, recuérdate de esto, dice que está hablando de esa escena, dice, después comenzaron a discutir quién sería, esto fue como que al terminar la comida, Sí. ellos sabían que ya era como la última vez que estaban con Jesús, porque él ya iba a la cruz, ya les había dicho y todo esto. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos, sus seguidores? Dice, comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. No dijeron así como que, ay, ya se nos va Jesús, qué triste, ay, sí, lloremos. No, empezaron a pelear. Básicamente, a ver, Jesús. ¿Quién, Sí, ya ¿Quién te se vas- queda a cargo? Exacto. ¿Quién hace el quién mando agarra el más? hueso? A ver, Sí. de una vez reparte posiciones, ¿no? O sea, y decimos, ay, los discípulos, ¿no? Los O sea, tenemos muy, hombres, a a fin de veces tan cuentas, idealizados, todos, pero sí, eran ¿no? hombres. Hombres de carne y hueso. Y dice, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús les dijo, estoy leyendo textual de la Biblia, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin Wow. embargo, esto ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, son amigos, son llamados amigos del pueblo, ¿no? Nuestros políticos y todo eso ya Caray. sabemos esa historia. Y el versículo 6 nos dice, pero entre ustedes, No será así así. se los puso parejos, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un siervo, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y lo más interesante de este pasaje es que no Sí. nada más se los dijo así cantadito, ¿no? No. Sino que fue acto seguido después de estas palabras. Dice que se puso una Sí. toalla, se amarró, Narranos. se quitó el manto y le lavó los pies a sus discípulos. E hizo algo que en esa sociedad estaba comúnmente ligado al siervo más humilde de esa casa. Había polvo en las calles y cuando un invitado llegaba a tu casa, lo mejor, además de ofrecerle algo de beber, era que el siervo de la casa, El esclavo. el esclavo más bien, más esclavo. humilde o de más baja posición, le lavaba los pies a los invitados. Y Jesús lo hizo. No solamente como algo, una mímica, sino como algo que fuera, que quedara grabado en los discípulos. Esa fue la idea. Algo que les impactara. El Eso, verdadero sabía que era líder. su último casi enseñanza y esa fue la última enseñanza que les quiso dar. Y me gusta eso que Jesús dijo, ustedes me llamáis maestro y señor. Y decís bien, y lo dicen bien porque soy su maestro, soy el Señor. Y entonces dijo, si yo, que soy el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Y esto se aplica muchísimo en el hogar. Papá, yo sé que tú trabajas, te vas a tus largas jornadas de trabajo y regresas cansado. Y a veces lo menos que quieres es saber algo de la vida o del mundo, pero ahí están tus hijos.
y ellos necesitan verte sirviéndoles y no que ellos nada más O sirviendo a tu esposa. O sirviendo a tu esposa, tienes toda la razón, Adita. Llegar a involucrarte en el hogar, eso es un gran ejemplo de liderazgo. Fíjate que pasa muy seguido, y lo he visto, que llega el papá cansado del trabajo y llega la mamá y le da todas las quejas del hijo de lo que hizo mal el niño todo el día. Claro. Y entonces le dice la esposa al esposo, regáñalo, castígalo, haz algo, porque mira, todo el día se portó mal, no trabajó en la escuela, se peleó. Y entonces llegas tú, papá, cansado del trabajo, como bien lo mencionabas tú, Ajá. y a veces quieres llegar y, a ver, chamaco, ¿qué hiciste? Te voy a pegar. Y eso es lo único que haces en el día. Llegas, Se pierde, y entonces no estás aplicando un liderazgo correcto. Porque si estamos viendo que el liderazgo a la manera de Jesús, Jesús no llegó en ningún momento, llegó a dar cachetadas y a dar Bueno, cuando entró al templo sí solamente lo sacó. Bueno, Ahí se lo merecía. Pero fíjate que... Pero incluso aquí no los regañó tan gacho, sino que... No, les enseñó. Jesús es maestro, fue el maestro por excelencia. Muy buen ejemplo. Y además, en ese ejemplo que estás mencionando, va a ser importante que pronto vamos a estar abordando el tema de disciplina, porque sí es importante cómo debe ser la disciplina, pero la disciplina surge de un corazón de amor, de un corazón que sirve. Porque aún la disciplina es un servicio para nuestros hijos, es hacerles un mayor bien. Pero tiene que haber un proceso, que también lo tenemos que tocar, ese es un tema bien amplio. No, es muy amplio. ¿no? Pero ahí en el ejemplo que diste, la mamá tiene que ser sabia y decir, Sí, ahí el error también fue de la esposo, mamá, ¿no? Como vamos viene a cansada. dejar que el esposo llegue, es bueno que se relaje, que abrace a sus hijos, que esté con ellos, y después de la cena a lo mejor vamos a comernos un pollito, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces la mamá puede exponer y llegar a una situación de cómo encarar la disciplina. Bueno, tenemos que ir a un momento de corte. No le cambies, por favor. Estamos viendo cómo formar líderes en el hogar. Y ya ahorita vamos a estar regresando viendo 10 tips, bueno, los que alcancen de ver, pero vamos a estar viendo cómo estaremos implementando de manera práctica la formación del carácter de liderazgo en tu hijo. No le cambies, regresamos aquí en Reconectados. En un momento regresamos. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. En esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida. Jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en el plan cumplido por Dios. Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde,
Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Reconectados, un programa con temas de actualidad para conectar a padres e hijos, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, por el 88.3 de tu FM. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más. Reconectados. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás con nosotros una vez más, regresando a tu programa Reconectados. Y estamos hablando de cómo formar líderes, cómo estamos formando liderazgo en nuestros hijos. Y estamos viendo que de un líder se espera que tenga iniciativa, que tenga motivación, que tenga influencia, que tenga creatividad. Todo eso lo esperamos en un líder de manera general. Pero de un líder que es siervo, como decíamos hace un momento, ¿cómo logra ese carácter? No siendo alguien autoritario, sino alguien que sea sumiso, que tenga unidad, que edifique, que anime, que ayude. Es decir, te lo digo con un ejemplo. ¿Tú quieres que tu niño sea un mandoncito en la escuela, un bullying, como dicen así, un buleador? No, y muchas mamás se escudan con eso. No, es que mi hijo no es grosero, es que él es líder. Es entonces, líder. No. ¿Te ha pasado? Sí, ¿Te ha pasado? con esas. ¿Y las mamás? No, es que mi hijo es líder, o sea, entonces por eso es muy activo y le pega a los demás. Y porque hay una influencia que puede ser tanto negativa como positiva, y puede haber un liderazgo correcto y un liderazgo incorrecto. Hay líderes que han hecho cosas terribles en la historia, pero queremos que nuestros hijos sean líderes de una influencia de bendición, una influencia positiva. ¿Cómo logramos eso? Que su carácter sea un carácter de siervo, de ayuda. Y mira, tengo una rápidamente así, algo que me pasó a penitas, que me está pasando ahorita, que quiero que me ayude psicoterapeuta, porque mis hijas están peleando ahorita por una almohada de princesas. Y entonces la almohada es de la mayor, de mi hija mayor, pero la chiquita dice que también es suya. Y entonces ahorita estamos en ese estiraflujo de que cada noche la almohada. Yo creo que la solución sería comprar dos, pero no la he visto. Como Salomón, dile, bueno, vamos a partir la almohada. A lo que voy es que la que la defienda de ella. Me siento un poquito mal con la chiquita y estoy tratando de que la hermana mayor sea solidaria con su hermana, se la preste, la entienda, que es más chiquita, tiene 3 años, la mayor tiene 9. Entonces, pero que no se ponga en ese plan. Sí, como dices, o sea, como líderes no es reclamar lo tuyo, es ceder. Ceder tus derechos. Suena muy injusto. Me imagino para ti en el ámbito empresarial que te dijera, no, pues tú como ¿cómo se llama? En recursos humanos, quiero que contrates a una persona que como líder sea sumiso. ¿Qué? Parece ilógico. Absurdo, ¿no? Pero en Dios, o sea, Jesús dice que tuvo que aprender obediencia. Claro, él aprendió obediencia. ¿No? Y cuando vemos el pasaje con el soldado romano, ¿no? Que le dijo, entiendo, soy un hombre que está bajo autoridad y que tengo como tú lo mencionabas. Gente a mi cargo. Siempre, aunque seas nunca vas a ser el líder del universo, solo Dios, ¿no? Siempre vas a tener gente arriba y gente abajo. Así es. Entonces, para ser un buen líder tienes que aprender a obedecer. Sí. Lo que pasa es que si tú no eres obediente,
¿cómo esperas que la gente te obedezca a ti? Y así es. Y vamos a eso, lo Ajá, trasladamos Paco. al hogar y con tus hijos. Claro. Tus hijos ven, por ejemplo, papá, si tú no obedeces a tu papá, a los abuelitos de tus hijos lo ven. O sea, si no aceptas su consejo. Si no porque- aceptas el consejo, si Claro. te dicen, si llegas y les gritas, al gobierno. por ejemplo, si tú tratas mal a tus papás, o sea, o hablas papás a mal los de tus papás, jefes de trabajo. tus niños Sí, chiquitos lo ven, que hablas mal del gobierno. Ajá. Es que el gobierno es que el dólar, es que el peje, es que tus hijos lo ven. Y entonces, Sí. ¿qué hacen tus hijos? Lo mismo que tú haces. Imiten eso. Así es. Y se empiezan a quejar de todo y dicen lo mismo que tú dices. Así Y es. entonces dicen, ¿y ese chamaco quién le enseñó eso? Ah, pues en su casa. Claro, así es. Y fíjate, yo ahorita por eso digo que lo siento un poquito injusto que le quite la almohada a mi hija mayor, porque también a la hija chiquita tengo que enseñarle lo que es suyo y lo que no, y que respete, pero el punto es que tenemos que desarrollar esa... Yo no quiero ver a mis hijas peleando, o sea, eso es algo horrible. Y yo creo que tú no quieres ver a tus hijos que estén peleándose por tonterías, y Dios no quiere que sus hijos estemos peleando por posiciones, por situaciones, por un dinero, por una cosa. Así hemos visto familias que destrozadas por herencias, ya grandes los hijos. Pero ¿qué pasó ahí? Que no hubo en la etapa formativa Un aprendizaje de aprender a ceder, ¿no? a ceder, Aprender a servir. a pensar en el otro, Y a la pensar. empatía, La todo empatía, eso. Lo que muchos papás nos falta, pensar en el otro, en mi prójimo, en mi próximo, antes que a mí mismo, en mis necesidades, lo que quiero, lo que yo necesito. Tenemos que empezar como líderes a pensar en, híjole, ¿qué necesita mi vecino? esto. Así es. ¿Qué No, ni tan lejos, tu tu esposa. esposa, sí es cierto. Como tú lo has dicho y lo dice mucho mi estimadita, lo mejor que puedes hacer por tus hijos Es tener un buen matrimonio. es tener un excelente matrimonio, un buen matrimonio. Llevarte bien con tu cónyuge, con tu pareja, servirle a ella o a él y ser ese ejemplo en tu casa porque tus hijos lo están viendo y eso es un gran liderazgo. Pero bueno, vamos a algunos tips que... De hecho, esos son precisamente el primero que les iba a dar, el primer tip para desarrollar el liderazgo en tus hijos, es lo que estaba diciendo ahorita Paco. Enséñalos a amar a Dios y Claro. por encima de todo, que fue algo que Jesús les enseñó a sus discípulos, Claro. amar a Dios por encima de todo y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué el hacer esto, de enseñarlos a amar a su prójimo y a Dios, va a ser una manera en que tú vas a desarrollar un liderazgo en tus hijos? Porque el amor, una persona que muestra genuino amor como lo hizo Jesús, va a atraer a las personas así facilito. No tienes que hacer gran campaña política. La esencia de un liderazgo sano es el amor al prójimo, como estaba diciendo Paco. ¿Pero qué? Perdón, permíteme interrumpirte. Claro, por favor. Pero vemos que el amar a la persona, al prójimo, a la manera de Dios, de la manera del mundo es muy difícil. Claro. ¿Cómo vas a amar? Digo, si no conoces de Dios, Exacto. si no conoces de Dios, es decir, ¿cómo voy a amar a mi vecino que me echa la basura enfrente? O al niño O a mi subordinado. al niño que le pegó a mi hijo en la escuela. Claro. ¿Cómo voy a amarlo? Por eso Pero primero por se eso, ama a Dios. por eso si amas a Dios y Dios te da ese amor, tú puedes amar Así es. a los que te hacen el mal. Incluso en un Gracias, concepto gracias. social, o sea, Sí. es no buscar el mal a la persona ajena, o sea, no buscar el mal en la sociedad. Y eso se aplica incluso cuando el mal te lo hicieron a ti. O sea, no buscar darle el mismo pago. Jesús enseñó, no pagues mal por mal, vence con el bien el mal. Así O es. sea, hay tanto que podemos aprender al amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Sobre la marcha el Señor nos va enseñando que al amarlo a Él, Él nos manda como segundo mandamiento amar a los demás y buscarles el bien, procurarles el bien. Y la regla de oro famoso, tú sabes la regla de oro. Ámalos. Haz a los como demás. ti mismo. En el mundo, bueno, en algunos conceptos dicen no hagas lo que no quieras que te hagan. Pero Jesús se fue más allá. Él dijo, haz lo que quieras que te hagan. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso haces tú a ellos. ¿A ti no te gustaría que alguien llegara y no sé, te regalara un abrazo, te regalara, no sé, algo que tú necesitaras? Y creo que el Señor nos enseña que tú lo debes hacer para Que después... te laven los pies llegando de Que la te laven calle. los pies, que Eso te hizo atiendan, que Jesús. te abracen, que Entonces, te besen. Bueno, eso es algo que decía- tenemos que sembrar. ¿Por qué el amor también? Porque les decía,
Una cualidad de un líder es que debe ser alguien que atraiga, ¿no? A las Así es. masas, a la gente que está a su alrededor, Sí. porque al momento en que tú atraes puedes influir. Si nadie te voltea a ver, pues ¿cómo vas a influir? Claro. Entonces, la manera en que Jesús atrajo a las multitudes no fue gritando ni haciendo mucho campaña política, Nada. no, fue a través del amor, ¿no? Ujú. Una persona, como les decía, que ama genuinamente, atrae naturalmente. Y Si una persona que, reduciéndolo al ámbito que viven sus hijos, al ámbito, por ejemplo, escolar, es diferente un niño que ve con empatía a sus compañeros, Así es. que no les busca dañar, sino que les busca ayudar, ese niño es diferente y los demás se le van a pegar. así es. Pero un niño que anda buscando molestar y anda buscando ser el centro de atención y es agresivo, sí va a tener uno que otro seguidor y ahora sí que Va a tener cómplices, atención. Ajá. pero no va a tener verdaderos amigos. Exactamente. No va a ser un líder que impacte. Así es. Y eso se aprende en el hogar. Así es. Igual entonces como siempre aplicando el segundo tip era de ser ejemplo, ya hablamos mucho sobre eso. Ser ejemplo. Ser ejemplo en que en el servicio, porque Jesús, este es el modelo que nos dio, que Ujú. un líder debe ser un siervo. A mí me impactó muchísimo cuando yo llegué a la escuela, la Ajá. directora Sandra es de verdad un ejemplo de líder de Jesús. Wow. A ella yo la he visto, espero que no se moleste que lo diga, No. la vi, bueno, desde barrer pisos hasta obviamente presidir una reunión importante. Claro. Ella me impactó con ese ejemplo cuando muchas veces ella estaba barriendo el salón, limpiando las sillas antes que llegaran, por ejemplo, los papás al curso de Wow. papás, cosas así, o sea, ella nunca ha sido... Y cuando ves a la persona que se supone que es la más importante El jefe, en la el empresa, en la director, escuela, claro. la ves haciendo eso, pues no te queda más que órale, ¿no? Pues tú también. O sea, o por un ejemplo, líder ejemplar. Claro. aquí en la iglesia, el liderazgo de tus papás Claro, es claro igual, que sí. o sea, ellos también los ves sirviendo. Así es. No están acá como glamour, estrellas, ¿no? O Y sea, mira, aplicándolo así en el hogar, hay tantas labores en el hogar que tú debes enseñarles a tus hijos a realizar. Primero haciéndolas tú. No sé, lavar tu plato, levantar tu plato después de comer. No dejarle todo a tu esposa, hombre, varón, o esposa. No dejar muchas cuestiones solamente a la que viene a ayudarte a hacer el aseo. No, de alguna manera hacerlas, pero enseñarlas a tus hijos. Y no solamente que hagan lo suyo, sino que puedan hacer algo por su los hermano demás, o sí. por su papá o por su mamá. Eso es súper saludable que ellos aprendan. El hogar debe ser un lugar de servicio unos a otros. Y mira, de repente llega a suceder que también con los niños varones. Ah, sí. No, mi hijo que él no Ah, haga sí. nada. Sí, Que él no haga sí. nada porque para eso se va a casar. Cuando No. él se case, su esposa le va a hacer Es todo. el siglo pasado, señores. Sigue señoras. pasando eso. Sí. No hagamos eso. En mi caso yo tengo un niño varón. Entonces, a mi niño varón, cuando llegue de la escuela, a ver, tus zapatos van en su lugar, tu uniforme, la ropa sucia. Y después te sientas a comer, te lavas las manos y te sientas a comer. Cuando termina de comer, tu plato a la cocina. Y tiene 15 años. Y- Ah, no, no es cierto. Apenas tiene 4. Tiene 4 añitos. Pero ya lo estoy con mi esposa juntos enseñándole que hay responsabilidades en el hogar. Pero es que lo digo porque hay adolescentes que no saben hacer ni su plato, que dejan su cosa tirada. No se enseñó desde pequeños. Y hay adolescentes que la mamá está detrás de ellos levantando sus chones. Sus ¿verdad? calzones sucios de con la... No se Iba a decir puede, con no la- se puede. No Pero entremos en qué detalles. qué tremendo que eso existe porque no hay una enseñanza de la empatía en el hogar. Pero O sea, me imagino que tú como papá haces esto también, ¿no? Si yo, Entonces, claro. yo le ayudo a mi esposa en las labores del hogar. Digo, tenemos la bendición de que una persona nos ayuda en el aseo, Regularmente. pero no es toda la semana. Claro. Entonces, cuando no va, mi esposa y yo le entramos al quite de las tareas domésticas, porque hemos entendido que el hogar no solamente vive ahí mi esposa, no solamente ahí ensucia, sino que nosotros como familia tenemos que hacernos responsables de ser el ejemplo de nuestros hijos. Así es. así es. Qué bien, qué bien. Ser ejemplo y servir. ¿Qué otro tip tenemos por ahí? Predicar con el ejemplo, Así bueno, es. ya quedó claro. Otro bien importante es muéstrale la importancia del carácter. Un líder, el aspecto más importante que tiene que desarrollar es su carácter. Wow. Cuando hablamos de carácter, hablamos de valores, hablamos de generar en ellos, dice, de todas las lecciones que se pueden enseñar a un niño, la principal es la importancia del carácter. Y esto también lo haces con el ejemplo. ¿Cómo definimos ¿no? el carácter? Honestidad, Adita? pues todo lo que son como valores universales. Caracteres, honestidad, perseverancia,
no sé cuál quieren agregar. ¿Y por qué luego decimos Respeto. ese niño es de carácter Honestidad. fuerte? Cuando no Está se- muy mal aplicada Está muy ese aplicada término. esa frase. Muy mal aplicada. El carácter, bueno, ya hablando ahora sí como psicóloga. Adelante, adelante. El carácter se refiere a cómo tú moldeas tu temperamento. Todos nacemos con un temperamento, hay 4 temperamentos básicos, no vamos a entrar ahorita mucho en ese tema, pero el temperamento es una tendencia natural a reaccionar de una u otra manera en cada circunstancia. Hay quienes tienen un temperamento muy extrovertido, otros muy introvertido, unos muy agresivos, otros muy tranquilos, pero el carácter es la manera en que tú controlas ese temperamento. Wow. ¿Ok? A eso se le llama Controlar carácter. el temperamento. Controlar el O sea, temperamento. el niño que hace la rabieta y se hace y se No, no es de pone, carácter arrastra fuerte. y Entonces se tenemos que revuelca. enseñarle a que él controle esa temperamento. emoción, ¿no? O ese temperamento. Y eso es carácter. Carácter es eso, es como dominio propio entre muchas Dominio otras propio. cosas. ¿Ok? Entonces, dice, un niño que puede aprender el fundamento de la confianza, la honestidad, el respeto, la integridad, estará listo para una vida de liderazgo exitoso. Y, o sea, ¿qué queremos así en las grandes posiciones de empresas, de países? ¿Gente con valores, gente con carácter, integridad? ¿O gente nada más que sepa, entre comillas, mandar? Me estás hablando que debemos tener líderes con madurez emocional. Así Exactamente. es, exactamente. O sea, no una persona o no un líder que a la primera se enoja y explote, regaña y grita, sino una persona que, ok, sí se enoja, pero lo sabe controlar y lo sabe enfocar a algo positivo con Bueno, y su muchísimas gente. empresas ahorita están hablando acerca de lo que es la inteligencia emocional. Incluso ahora ya en la iglesia hemos tenido algunos pasajes y predicaciones sobre inteligencia emocional, sobre controlar emociones y cómo, por supuesto, la palabra de Dios maneja eso, aunque no lo menciona en esos términos, pero habla de que por ejemplo, cuando Proverbios dice... está lleno de inteligencia emocional, dice, airaos pero no pequéis, o dice, No la se blanda pongan. respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Está hablando de que si te hablan mal y tú contestas mal, pues se va. se levanta el enojo, ¿no? Pero cuando tú le bajas, la ira también se puede calmar. Y bueno, son muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios, pero sí, enseñar a moldear el carácter que cada hijo, ¿cómo dice? Que vea en ti esa integridad, un carácter íntegro, para que al tú ser ese ejemplo y que le enseñes a ver la importancia de desarrollar en él mismo un carácter, una integridad, respeto, valores, todo esto, que un líder no nada más es de cualidades de inteligencia académica o de persuasión o de cosas así, sino que la característica principal de un líder debe ser su carácter, un carácter íntegro como lo fue Jesús. Claro. ¿No? O sea, él pasó 33 años antes de empezar su ministerio, aunque él ya es Dios y siempre fue Dios, Amén. pasó todo ese tiempo cultivándose, desarrollando carácter, Sí. madurez, etc. ¿Por qué no Jesús se lanzó ya al estrellato, por así decirlo? A los 15 años. A los 15 años, él ya tenía la capacidad, pero bueno, tuvo Había un proceso. un proceso de madurez. De hecho, dice que él estuvo sujeto a sus padres terrenales. Así es. Y dice, volvió con ellos y estuvo sujeto a ellos. Imagínate, el Hijo de Dios, que creemos que es Jesucristo, Tuvo que aprender obediencia. porque sujeto a hombres y a un hombre y una mujer con errores y fallas como nosotros. Bueno, tenemos ya poco tiempo, pero vamos a ir a un último tip ya para terminar este programa, pero queremos ver un último. Yo creo que se los dejamos para el próximo programa y más me gustaría como hacer una conclusión porque Ok, ya sí. no da mucho tiempo. Que nos dijeras, Paco, ¿qué te parece como líder en la iglesia y como líder que fuiste en su momento en una empresa? Bueno, ¿Qué nos puedes decir? vemos que en una empresa pues Y líder en tu casa. te ¿no? exigen. En una empresa estás obligado a dar soluciones, a dar respuestas, a dar resultados, porque si no los das, ya lo comenté, muchas gracias, hasta luego. Pero ahora vemos un liderazgo en la iglesia, he tenido la bendición, la oportunidad de también servir en mi iglesia, Comunidad Cristiana de México, en Acapulco, y nuestros pastores principales, que son nuestro pastor Benjamín y nuestra pastora Lulú Fuentes, vemos que su liderazgo ha sido un liderazgo en amor. Me he equivocado, muchos nos hemos equivocado, sí hemos metido la pata, pero nuestros pastores principales en ningún momento nos han dicho, ¿sabes qué? Quítate de aquí, ya no me eres útil para el ministerio, ya no sirves. A ver, el que sigue.
No. Sí, hay ministerios así, ¿eh? Sí, estoy Ni- segura ni- que sí. yo presumo mi casa, y en mi casa no pasa eso. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, porque Dios ha puesto un carácter de Jesús en mis pastores. Así Entonces, yo digo, yo quiero un liderazgo así para mi vida. Digo, yo veo el ejemplo de mis pastores, pero también veo el ejemplo de Jesús y los veo reflejados en ellos. Y digo, yo quiero ese carácter para mí, para mi esposa, para mis hijos y para mis Y generaciones. finalmente es algo que inspira, es Porque un carácter que te inspira. Debemos entender algo, que lo que tú impactes en tus vidas, en la vida de tus hijos, la vida de tus hijos van a impactar a tus nietos. Así es. Y esto es como una cadenita que vas a impactar a todas tus generaciones. ¿Pero por qué? Porque le crees a Dios. Porque Así dices, es. yo quiero ser como tú, Jesús. No como lo era Hitler, no como lo era Alejandro El Magno. emperador. Alejandro Magno, que fueron buenos Y líderes. lograron grandes cosas. Lograron grandes cosas. Pero humanamente ¿a qué posible. precio? Pero a qué precio. Entonces yo me quedo con el liderazgo de Jesús. Amén. Definitivamente. Así es. ¿Verdad? Bien, amigo, amiga, pues estamos llegando al final del programa y vamos a hacer una pequeña oración. Queremos invitarte a que tú conozcas de Jesús. Ahí viene la información de nuestra iglesia Comunidad Cristiana, pero lo más importante es que tú puedas hablar con Él como el mejor líder que ha existido en la historia, pero también como el Hijo de Dios, que Él está vivo y que Él tiene un plan para tu vida, para ti y para tu familia. Que tú tengas un hogar hermoso, que tú disfrutes de su presencia todos los días y que tus hijos sean de bendición para ti y sobre todo para este mundo. Y bueno, yo te voy a invitar a que en esta hora tú puedas decirle a Jesús que venga a tu vida y bueno, pedir su ayuda en todo. Haz una oración conmigo, repite después de mí: Señor Jesucristo, yo te invito en esta hora a que vengas a mi corazón. Así es. Quiero pedirte tu ayuda para ser un hijo tuyo y que pueda enseñar a mis hijos a conocerte y ser de bendición en esta tierra. Te recibo en mi corazón y quiero que hoy tú seas mi Padre y mi amigo. Amén. Amén. Bien, amigo, pues te esperamos en una próxima emisión de Reconectados. Solamente te queremos dar el anuncio de que no estaremos ahorita en vacaciones, pero reanudaremos más adelantito, los martes a las 5 de la tarde, este programa sobre el liderazgo y sobre... ¿Cómo desarrollar estas habilidades de liderazgo en nuestros hijos? Es el próximo programa, ya no nos dio tiempo de los 10 tips. Tenemos mucho más que Entonces, comentarte. no te pierdas el próximo programa. Y estamos en Reconectados, volviendo el corazón de los padres Así es. hacia los hijos. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Nos despedimos. Hasta Dios te luego. bendiga. Gracias, bye. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora. Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Tu llamadas en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adora a ti otra vez. Cantaré,
Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México.